Bienvenidos y bienvenidas a nuestro quinto video sobre economía. En este contexto de pandemia a nivel mundial, hemos querido realizar estos videos basados en conversaciones sobre temáticas que te pueden ayudar en tu proceso de aprendizaje. En esta oportunidad realizaremos un breve recorrido por el periodo entre guerras y el surgimiento de diversos modelos políticos en Europa y América Latina. Para esto nos hemos reunido 3 docentes de Historia y Geografía para que tú, estudiante de segundo medio, logres comprender mejor estos contenidos. Buenos días, chiquillos. En el video de hoy vamos a plantear una problemática en relación al periodo entre guerras y la voy a ir respondiendo. La problemática de este video es de por qué surgen nuevos modelos políticos y económicos durante el periodo de entreguerras. Primero tenemos que recordar, chiquillos, de que se consideraba durante el periodo de entreguerras de que las democracias liberales estaban viviendo una crisis luego de la Primera Guerra Mundial. Se consideraba principalmente en algunos círculos cercanos al extremismo político, tanto de derecha como de izquierda, que las democracias liberales, que las grandes democracias liberales, con sus políticas colonialistas y expansionistas, habían sido promotores del conflicto conocido como Primera Guerra Mundial. De la misma forma, estos mismos círculos exaltaban que el modelo económico que promovían las democracias liberales, como es el modelo económico capitalista, había sido el causante de la crisis del año 1929, que estuvimos trabajando en el video anterior, y por lo tanto habían sido los causantes, debido a su modelo económico que había entrado en crisis, de llevar a la miseria y a la ruina a millones de personas. Por otro lado, también tenemos que considerar que se consideraba que el modelo político democrático liberal se consideraba agotado y que ya no era capaz de solucionar los diferentes problemas sociales que ocurrían en el mundo, como por ejemplo la cuestión social que vivía nuestro país durante la década del 20. Aquí también podemos agregar de que con la persistencia de algunos gobiernos autárquicos en el mundo, como la gran potencia que era el Imperio Ruso durante aquella época, se consideraba de que había que provocar su disolución, y eso también va a provocar la aparición de una serie de movimientos políticos y la aparición de un nuevo Estado que durante el periodo que surge durante el periodo de entreguerras y va a ser muy importante, va a ser fundamental durante la historia del siglo XX. Por lo tanto, chiquillos, esto que estaba planteando recién van a ser algunas de las razones fundamentales que nos ayudan a entender de por qué surgen nuevos modelos políticos y económicos durante el periodo de entreguerras. Ahora, ¿cuáles son estos modelos que van a surgir? Aquí podemos hablar primero de que va a surgir un nuevo Estado que promovía un principio ideológico basado en el marxismo. Y en este Estado me refiero al surgimiento de la llamada Unión Soviética en 1922, en lo que había sido el Imperio Ruso. Por lo tanto, aquí brevemente podemos señalar algunas causas de la consolidación de este nuevo Estado durante los años 20, y las causas la podemos relacionar con que el Imperio Ruso era una nación grande, poblada, con gran diversidad racial y una profunda desigualdad social. Era una nación con grandes niveles de pobreza, retraso económico, industrial, educacional, en donde la mayoría de su población eran campesinos y obreros que vivían en la miseria, y se consideraba de que sus gobernantes eran ineptos. Y eso va a ser fundamental para que en este imperio ruso surgiera, en base a la ideología marxista, un nuevo movimiento político que promovía un nuevo Estado para solucionar los problemas que vivía la población del Imperio Ruso durante aquella época, y esto va a ser fundamental para el surgimiento de los bolcheviques, ¿ya? Y en el año 1922, luego de una cruenta guerra civil entre este grupo radicalizado que eran los bolcheviques contra los grupos que seguían apoyando a la monarquía absoluta rusa, y en 1922, luego del triunfo de los bolcheviques en esta guerra civil, surge la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿ya? Este nuevo Estado que ofrecía
una solución diferente a los problemas ocasionados por las crisis que se estaban viviendo durante los años 20. De la misma forma, también tenemos que señalar de que junto con el surgimiento de la Unión Soviética durante los años 20, van a surgir en otros países de Europa los llamados totalitarismos. Brevemente en relación a los totalitarismos, ¿qué tenemos que recordar? Totalitarismo viene de la palabra total, por lo tanto, básicamente, en estos nuevos estados que van a surgir, el Estado tenía el control total sobre la población, principalmente ejerciendo el terror, porque en estos estados totalitaristas, ¿qué importaba? Importaba principalmente la supervivencia, la grandeza del Estado en vez del individuo. Pero en el contexto que estamos hablando tenemos que entender de que estos totalitarismos van a surgir como otra vía, como una solución a los problemas sociales, políticos y económicos que se vivían en la Europa de los años 20. ¿Ya? Y aquí también podemos señalar brevemente de que los totalitarismos más conocidos que van a surgir van a ser el totalitarismo que surge en Italia, ya con el líder totalitarista Benito Mussolini, que conocemos con el nombre de fascismo, este fascismo que exaltaba el nacionalismo, que exaltaba la grandeza e importancia del Estado sobre el individuo, que producía una mayor intervención del Estado sobre la economía para solucionar los problemas sociales y económicos, y también una característica que va a tener el fascismo junto con el otro totalitarismo que es el nazismo, le daba un culto al líder, ¿ya? Le daba un culto al líder, en este caso Benito Mussolini, como lo había mencionado, y no permitía ningún tipo de oposición, ¿ya? Ni tampoco ningún tipo de libertad. Por lo tanto, también podemos señalar de que estos nuevos estados que van a surgir durante los años 20 eran antidemocráticos. Y otro estado otro tipo de estado que va a surgir dentro del contexto de totalitarismo, como lo había señalado anteriormente, es el nazismo. Nazismo que recordemos surge en Alemania, esta Alemania que había sido derrotada en la Primera Guerra Mundial y al mismo tiempo había sido muy afectada por la crisis del 29, por lo tanto, esos dos factores van a crear el contexto ideal para que surgiera ideologías que exaltaban esos factores y eso les va a permitir llegar al poder, como pasa con el nazismo alemán, de la mano de este Führer, de este que era considerado el líder del partido nazi, que era Adolfo Hitler. De la misma forma, entonces, este nazismo promovía una mayor intervención del Estado en los asuntos económicos, en los asuntos sociales, quebraba la democracia, no permitía ningún tipo de libertad social ni individual, y de la misma forma una característica que diferenciaba al nazismo del fascismo era el principio de la raza, ¿ya? Porque el nazismo promovía la existencia de una raza superior, que en este caso era la raza alemana, ¿ya? Y esto es importante desde el punto de vista de que va a ser uno de los factores que va a provocar otro conflicto mundial al término de este periodo entre guerras, que es la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, como lo estaba señalando, este es otro ejemplo del surgimiento de un nuevo tipo de Estado dentro de las crisis que se vivían en los años 20. Finalmente, para terminar con mi intervención, también podemos señalar de que va a surgir, y mejor dicho, el surgimiento de estos estados, principalmente lo relacionado con el totalitarismo, lo podemos relacionar con el llamado populismo, ¿ya? Porque básicamente en estos nuevos estados que surgen se va a establecer un lazo personal entre el gobernante y las masas, ¿ya? Como se veía en el fascismo, como se veía en el nazismo, como más tarde se va a ver en el estalinismo, y esto lo podemos también incluso trasladar al contexto chileno de aquella época, porque ¿qué estaba pasando en Chile durante aquella época? En Chile se vivía la crisis del llamado parlamentarismo. El sistema parlamentario se consideraba agotado, ¿ya? Y por lo tanto durante la década del 20 van a surgir también líderes populistas en nuestro país que tenían un fuerte lazo con las masas populares, y quizás el líder político más importante
que surge en nuestro país durante aquella época va a ser la figura de Arturo Alessandri, que precisamente va a ser un líder en cual podemos ver varios elementos relacionados con este populismo que se va a desarrollar de forma bastante fuerte en algunas naciones del mundo durante los años 20. Bueno, hola estudiantes, para poder de alguna manera complementar lo que ha dicho el colega Diego recién, hay que mencionar también, puntualmente vinculando a lo último que dijo, el tema de los populismos es bastante interesante, entendiendo que el populismo de alguna u otra manera es una forma de dominio, ¿cierto?, autoritario, y que va a comenzar a incorporar a las masas a la vida política. Eso es fundamental porque en ese contexto las masas hasta ese minuto eran considerados los marginados de la política, pues entendiendo que la política era vivida por la élite, ¿cierto? Entonces es interesante para el estudio de los populismos, sobre todo en América Latina, ya abriendo las fronteras y saliendo un poco de Chile para entender también otros casos. Veamos el caso argentino. En el caso argentino, la figura más importante dentro de los populismos argentinos es Juan Domingo Perón, ¿cierto? Y su liderazgo en Argentina fue un liderazgo de tipo personal y bastante carismático. Entonces, en ese sentido, su estrategia política era la visita a los sindicatos, la visita a las plantas industriales, realizar actos masivos, ¿cierto? Junto a esto, la utilización de medios masivos de comunicación, en la época especialmente se utilizaba mucho la radio, entonces fueron de alguna u otra forma los elementos que permitieron que los argentinos vieran en la figura de Perón como el, comillas, hombre, el único que podía ayudar a los trabajadores, ¿cierto? Entonces, por otra parte, en la política y la cultura política argentina, esta aceptación pasiva, ¿cierto?, de un gobierno autoritario centrado fuertemente en la figura de Perón, va a determinar, ¿cierto?, que de alguna manera bastantes años a futuro en Argentina se asienten este tipo de líderes carismáticos, puesto que tradicionalmente en América Latina, en Argentina, en Chile y en otros países, la tradición decía que los gobiernos, la gente estaba acostumbrada de alguna forma a tener líderes autoritarios, ¿cierto? Muy entrado en el siglo XX comienza este proceso ya de democratización de la política, pero hasta esta época, en América Latina, está muy fuertemente ligada a gobiernos de corte autoritario. Y la democracia era una democracia de alguna manera restringida, no solo en Chile, sino que también en América Latina. Entonces, es interesante ver cómo esta entrada de las masas no es solamente algo o un fenómeno que es propio de Europa, ¿cierto?, de Italia con el fascismo, ¿cierto?, de Alemania con el nazismo, sino que también en Chile y en otros países, como en el caso argentino, también empieza a irrumpir este fenómeno de la masa como un instrumento de la política, ¿cierto?, de la masa que busca ser representada. Y se vincula fuertemente con lo que mencionaba el colega, que es este fenómeno del populismo, ¿cierto? Eso como intervención. La segunda intervención la segunda reflexión que me gustaría realizar con respecto a este tema es que es la influencia de la economía en esto. Si uno piensa en el fascismo y uno piensa en el nazismo, lo vamos a ver en un video futuro, la solución a la crisis del 29 y la solución a los problemas de los años 20 puntualmente es un problema del consumo y de cómo las masas tienen acceso a consumir bienes. Entonces, la característica fundamental, tal como lo mencionaba el colega, de estos regímenes autoritarios, ¿cierto?, es que tienen un control total sobre la masa. Y al tener un control sobre la masa y también sobre la economía y la producción de bienes y servicios, al tener un control como régimen sobre la economía, de alguna manera tú estás saliendo de la crisis económica, puesto que estás incentivando directamente el consumo, puesto que tú produces y al mismo tiempo distribuyes lo que produces. Por lo tanto, cuando el gobierno no tiene las trabas de la crisis económica, ¿cierto?, la traba de la producción, la traba de las empresas que están quebrando, puesto que el Estado abarca todo, ¿cierto?, el Estado automáticamente, mediante estos modelos, ¿cierto?, bastante estatistas, comienza de alguna manera a salir de esta crisis económica, puesto que la figura del Estado se convierte en un elemento central para salir de la crisis, no solamente en los regímenes autoritarios, sino que también en los regímenes democráticos. Vamos a ver en un video futuro cómo empieza a concebirse una nueva forma de entender el Estado, que va a ser el Estado benefactor,
¿cierto? Que está caracterizado por la fuerte intervención del Estado en la economía. Bueno, estudiantes, yo creo que ya se ha dicho prácticamente todo con mis colegas anteriormente, y para no ser tan redundante, solo quisiera reforzar la pregunta inicial que planteó el profesor Diego en términos de por qué surgieron nuevos modelos políticos y económicos. ¿Ya? Y tiene que ver con esto último que hablaba el profesor Andrés. Pensemos en las crisis, o sea, nosotros hoy día mismo estamos viviendo una crisis sanitaria a nivel mundial, y que no quiero como predecir ciertas cosas, pero la historia nos enseña que frente a crisis sociales, como puede ser una crisis producto de esta pandemia, a futuro probablemente pueden surgir nuevos modelos, tanto económicos como políticos, porque damos cuenta que muchas veces, y sobre todo, por ejemplo, en la región latinoamericana, la respuesta que se ha tenido frente a esta crisis sanitaria tal vez no ha sido suficiente para resolver el conflicto que nos está atacando a cada uno de nosotros y nosotras. Entonces yo creo que es súper importante que entendamos que a partir de una crisis económica, como fue la crisis del 29, se reestructura prácticamente todo, se reflexiona y se buscan alternativas de cómo salir a esta crisis, y una forma de hacerlo es evidentemente a través del planteamiento de nuevos modelos, tanto políticos y económicos, que permitan dar respuesta a este conflicto y a esta crisis, ¿ya? Por ejemplo, en el caso chileno actual, mucho se habla de cómo el estallido social que vivimos el año pasado y cómo esta crisis sanitaria puede abrir luces y nuevos caminos hacia una nueva forma de entender la política y también la participación política de cada uno de nosotros y nosotros. Entonces, eso yo creo que es un elemento muy importante que debemos reflexionar y considerar, ya que cuando nosotros estudiamos la historia, no es que estudiamos hechos del pasado, que poco me importa, sino que tenemos que ir reflexionando cómo esas experiencias históricas que ocurrieron hace años atrás nos permite también dar luces e ir comprendiendo cómo también vamos aplicándolo a nuestra realidad, ¿ya? Así que con esa reflexión final yo aprovecho de despedirme y espero que nos veamos en un próximo video. Nos vemos, chiquillos, espero que nos veamos en un próximo video. Nos vemos, chiquillos, espero verlo en un próximo video.